última, verticalmente recto a la última Z, baje verticalmente recto hasta la barra anaranjada. no tengo eso. O sea, ahorita yo no tengo eso. Ahorita tengo acá una, dice compartiendo ventana. Ah, hay una barra. Ah, en la misma presentación. Sí, Ya, o exacto, sea, estás hablando de PowerPoint. exactamente, doctor. Ya, voy ahí a la barra anaranjada, bueno, y Exacto. Va a haber cuatro iconos. Al lado de donde dice comentarios, hay cuatro iconos, ¿verdad? le he hecho clic No, no le dé clic, y... doctor. Ah, no Solamente le doy al lado clic. de Ah, donde ya. dice comentarios, Hay hay cuatro cuatro iconos. iconos. Sí, sí, Dele sí. al último de la ¿Cuáles? derecha. Ya la pantalla presentación con diapos. Exactamente. Ahí, doctor. Le hago clic. Sí, y ya está con pantalla Ya. completa. Ahora sí. Eso era todo. ¿Están viendo todos? Hola. Sí, doctor, se ve. Ya. Ah, simplemente tenía que amplificar. Ya, perdón, pensó que lo hacía desde acá. Bien. Buenas noches, estimados alumnos. Disculpen las demoras. Yo había pedido que sea todas estas charlas de tipo presencial porque es otra cosa. Pero bueno, hay, ya sé, hay muchas otras actividades que ustedes tienen y ni modo, vamos a empezar con la primera parte que me encanta, ¿saben cuál es? La parte introductoria, la parte que trato de jabonar un poco porque me parece clave para el buen entendimiento de la especialidad. Entonces, ahora sí voy a hacer lo que me ha dicho, claro, voy a empezar. Y vemos entonces, cualquier cosa me paran, ¿ya? Si no se está compartiendo, etcétera. Algo que quiero empezar a transmitirles es algo que está pasando en la sociedad actual. El audio está bien, se escucha bien, Sí, doctor. ya, Sí, doctor. ya. Entonces tenemos esto que viene del fondo de mi alma, creo. Dice así, este es de 1980, en una revista Newsweek, ¿ya? Donde dice el culto a la ignorancia de Isaac Asimov. Isaac Asimov era un estadounidense, ya que vivía en Rusia y que era biólogo. ¿Ya? Perdón, era un ruso que vivía en Estados Unidos y era biólogo. Y sabía muy bien lo que era el comunismo. Y él habló que publicó algunas cosas que han sido resaltadas que quiero transmitirles, porque es una debacle que está sucediendo en la sociedad actual, donde a pasos agigantados, y esto no es, digamos, transitorio o aleatorio. Esto está ya con un fin que ya viene hace tiempo, ya trabajando en esto, la llamada marxismo cultural. Pero bueno, es difícil discrepar con esa vieja sentencia que justifica la libertad de prensa. Dice, la gente tiene derecho a saber. Casi parece una crueldad tener la ingenuidad de preguntar. Derecho a saber qué ciencias, matemáticas, economía, lenguas, medicina. Hay un culto a la ignorancia y siempre lo ha habido. El antiintelectualismo ha sido esa constante que ha ido permeando nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que la democracia quiere decir que mi ignorancia vale lo mismo que tu saber. Creo que cualquier ser humano en posesión de un cerebro físicamente normal es capaz de aprender muchísimo permanentemente, lo pongo yo, y puede resultar sorprendentemente intelectual. Creo que lo que necesitamos con urgencia es que se cultive o cultivarse tenga la aprobación y el incentivo de la sociedad. El culto a la ignorancia. Sigo presentando el culto a la ignorancia de Isaac Asimov, ¿ya? Que termina con esto, ¿no? Atrévete a saber y no te molestes en saber. Es decir, ¿qué es el saber? ¿Cuántos saberes tenemos? ¿Qué importa saber en la sociedad actual? Somos los enemigos a vencer en estos gobiernos que tienen características delincuenciales, que están manejando todo sobre pretexto de manipular a la gente y lo están logrando. Y a ustedes también lo están logrando, chiquillos. Pero creo que esto ya tiene un máximo tirado de la cuerda que se puede llegar a romper si es que se repite la misma historia
de todas las elecciones. Con todo respeto se los digo. Está pasando cosas tremendas donde yo veo, donde no importa que todos ganen igual, usted gana igual que el manual, que el chofer, o que el enfermero, o el auxiliar, etc. No importa, digamos eso. Pero de ahí en más, de que ellos tomen posesión de nosotros y nos hagan valer como esclavos, como una especie de castigo a tus saberes, eso es lo que está pasando en el mundo actual. Es la persecución de la luz, es la persecución de lo que uno puede llegar a conocer y hacer. En la neumología tenemos varias enfermedades del aparato respiratorio. Para enfocarnos en las enfermedades del aparato respiratorio, tenemos que conocer muy bien los síntomas. Y acá me pongo a presentar los síntomas más prevalentes de neumología, que no son muchos, ¿eh? Y con mucha tristeza debo decir que con el COVID muchos han tenido que salir a la guerra y a disparar con lo que podían tener contra esta guerra biológica. Y creo que eso, esa valentía que han tenido y vaya a saber que han utilizado, les ha hecho creer o graduarse de neumólogos. Por lo tanto, estamos ante la presencia de múltiples especialistas de neumología que no lo son tal, ni siquiera tienen un abordaje correcto de los síntomas. Por ejemplo, la tos. La tos es un síntoma. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, dejó de proyectar, de cambiar las diapositivas, doctor. Caramba, es lo que les decía. A ver. Ahora sí Sí, están las Claro, estoy pero en diapositivas. chiquito, no estoy agrandado. ¿Y se ve, doctor? Bueno, ya. Ahorita lo veo que está chiquito, pero cuando lo agrando no puedo pasar. No sé si me entiendes. Me entro a lo grande y... sí, A ver, un segundo, voy a intentar. eso ocurre porque al momento de agrandarlo, PowerPoint lo abre como una segunda pestaña. Entonces tendría que compartir toda su pantalla para que podamos verlo. Ahí estaba toda mi pantalla. ¿Y te refieres a esto? No. Sí, en la configuración de abajo donde dice la opción de compartir pantalla en la aplicación de Mets, ahí tendría que darle compartir toda la pantalla para que nosotros podamos ver en tiempo real lo que usted está proyectando, doctor. Comprendo. Esto desde PowerPoint o desde Meet. Desde MIC, doctor. Ya. Ahorita voy. Mm, a ver. Pantalla completa. Ustedes me dicen pronto si se está viendo. ¿Ok? ¿Se está viendo toda la pantalla o esa partecita nomás? ¿Esa partecita nomás? Solo esa parte, doctor. Ya. Chicos, voy a manipular en otro momento y les parece bien si les empiezo a mostrar así en chiquito, así no perdemos tiempo. Sí, doctor, está perfecto. Lamento. Un ratito, chicos. Ay, señor. Ustedes son pues hábiles en esto y yo soy medio rudimentario. No soy rudimentario, pero bueno. Ahorita empezamos a compartir nuevamente. Ventana, introducción, y ya estoy. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Se está viendo, ¿no? Ignorar, a ver, voy a poner esto, ignorar. Ahora sí. Ustedes me dicen si se va viendo todo, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos hablando de la tos, ¿ok? Y estamos hablando de la tos como un signo, o un síntoma, perdón, un reflejo, ¿ya? O un mecanismo de defensa. ¿Qué es la tos? La tos son las tres cosas. Cuando hablamos de enfermedad, podemos hablar de un síntoma. Entonces, la tos va a depender si es
aguda, de instalación aguda, subaguda o crónica. Va a depender la frecuencia con la cual el paciente tose, va a depender de la intensidad de si el paciente tose o no tose, va a depender de si tiene síntomas asociados, por ejemplo, mareos, por ejemplo, liberación de esfínteres en personas mayores, sobre todo mujeres, si a veces les produce síncope, un episodio sincopal. Esta temporada estamos con epidemia, entre comillas, de tos. Perdonen ustedes, pero es algo que es complicado para mí decirlo, pero nos consideran que somos tusiólogos y tan solo somos neumólogos. Y cuando hay tos recurren al neumólogo más que a otros especialistas porque hay desconocimiento de cómo abordar la tos. Además hay que ver si tiene esputo o no tiene esputo, etcétera, etcétera. Ustedes me van a decir si yo estoy compartiendo o no las presentaciones. Ahora está en la diapositiva número 4, doctor. Bien, entonces es lo que les decía. Mecanismo de defensa, reflejo, síntoma, es aguda cuando tiene menos de 3 semanas. Todas estas toses que están presentándose de características agudas, la mayor parte son inflamatorias virales, pero también pueden ser inflamatorias de cualquier otro tipo. Por ejemplo, pueden ser alérgicas, pueden ser por contaminación atmosférica, etc. De 3 a 8 semanas se puede hablar aguda, ¿no? Y subaguda es de 3 a 8 semanas. Más de 8 semanas de tos, estamos ante el abordaje de una tos crónica que deberían los neumólogos ver. Y las toses agudas y las toses subagudas, doctor, pues tendrían que manejarlo todos los médicos, ¿no? Pero tener un abordaje correcto. ¿Qué es lo que no debemos hacer en la tos? A ver, yo voy a preguntar a algunos, ¿qué es lo que no debemos hacer en la tos? ¿Qué es lo que hace la gente? Yo les voy a pasar, inclusive quisiera pasarles recetas de lo que hacen la mayor parte de los que toman muy alegremente esto y después de que hayan quemado muchas, digamos, situaciones, recién consultan o levantan las manos, que es lo peor, ¿no? No dicen, véalo a tal doctor, o hágase esta situación porque tal vez puede ser esto. ¿Qué es lo que hacen mayormente? Disparan. ¿Y qué disparan? Disparan con antibióticos, ¿ok? Disparan con antibióticos y es terriblemente difícil esa situación. Bueno, es terriblemente difícil. Las causas de tos crónica. Se está viendo esta diapositiva, ¿verdad? Ya grande, ¿verdad? ¿Se ve, doctor? Bien, tiene que salir, volver a entrar. Miren ustedes, son 3 las causas más frecuentes de tos. ¿Dónde? En todo el mundo. Pero estamos hablando de tos crónica, es decir, que tiene larga data, por lo menos 1 mes y medio. Hay pacientes que tienen tos de 1 mes y medio, no con la misma intensidad, pero van tosiendo, y la causa más frecuente suele ser la rinosinusitis con goteo postnasal, se llama. ¿Por qué? Porque tenemos en los receptores en la mucosa de los senos paranasales receptores tusígenos. Haya o no haya descarga posterior, con que tú tengas, o sea, inflamado por un virus, secreción de moco en los senos paranasales, maxilares, frontales, etmoidales, empiezas a toser como descosido. Y aquí vienen y piensan que, wow, y simplemente es un virus. Y ahora estamos con el famoso rinovirus, hay también influenza y estamos con enterovirus. O sea, es la época de las infecciones virales. Sin embargo, cuando yo los veo, ya han quemado por lo menos 2 antibióticos. Ya el doctor que lo vio puso esteroide. Ya el doctor que lo vio empezó a hacerle poner estresado al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se asusta, ¿no ve? Y el doctor no debe de asustarse. O es un drenaje posterior, o es asma sin sibilantes, porque es fácil diagnosticar asma cuando el paciente está con sibilantes. Y lo peor es el reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que estas 3 condiciones que ocupan más del 80% de la tos crónica tienen placa de tórax completa y absolutamente normal. Y ahí viene lo que vamos a hablar mañana, es decir, ver cómo es una placa de tórax normal y no inventarse.
Otra cosa que hay que ver es que si vivimos en Cochabamba en épocas de contaminación atmosférica, este año no va a haber mucho porque no hay gasolina, no hay diésel, Dios del cielo, qué paradoja. Y en época invernal tenemos el fenómeno de inversión térmica donde se concentran los contaminantes de los contaminantes de los vehículos móviles, que son los que producen tos crónica. Vivir en Cochabamba en época previa, preinvernal o invernal, tomar fármacos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 1, como ser el enalapril, captopril, lisinopril, ¿ya? Todos los priles son los que hasta un 40-60% pueden producir tos, una tos irritativa persistente y no tiene nada en la placa de tórax, pero es una tos. Entonces, cuando uno ve a un paciente con tos, tiene que checar todas estas cosas. Ya después podemos hacer un diagnóstico si es que el paciente fuma o trabaja en una fábrica de ladrillos o es con trabajo de la construcción en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en enfermedad intersticial difusa, que son como 200 tipos de enfermedades intersticiales. Ya después podemos pensar en una tuberculosis pulmonar presuntiva, así se llama actualmente, o en una neoplasia, o en una, bueno, hay enfermedades cardíacas, pericarditis, aunque no crean ustedes, o algún tipo de valvulopatía, que tenemos receptores de la tos en el pericardio también. Entonces, pueden producir tos, increíblemente. Y por último, les voy a mostrar algo que se llama tos psicógeno. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el algoritmo de actuación? Perdón, no estoy pasando y ahora vamos a pasar. ¿Cómo se hace en el algoritmo de actuación? Primero, saber que es más de 3 semanas, crónica. Después descartar que no esté tomando, ahora ya no se toma tanto, ¿no? Pero son muy buenos fármacos o los inhibidores de enzima de angiotensina 1 y angiotensina 2. El tabaco, la contaminación. Hay que checar eso. Los VAPs, una cosa que me encantaría hablar con ustedes especialmente, es el terrible daño que produce el cigarrillo electrónico. No les va a gustar a muchos, pero es la verdad. Y bueno, estamos acá para decirlo. La historia clínica, la exploración física, placa de tórax. ¿Es normal? Sí. Entonces yo estoy en este gran grupo, descartar rinosinusitis, goteo postnasal, asma oculto y enfermedad por reflujo. Si es patológica, bueno, ahí sí va a ser fácil poder decir algo que es patológico, será una neumonía, derrame, tumor, etc. Ya con la placa uno puede decir. Quiero mostrarles esto con el perdón si alguien conoce a esta persona, pero ella me pidió, yo le he dicho, te voy a grabar para mostrar a mis alumnos y me aceptó. Es una persona que tiene una tos. Esto te digo hace por lo menos 12 años, ya, prepandémico. Escuchen ustedes si se escucha bien. No pasa con nada. Bueno, ustedes verán cómo esta niña de 16 años tenía un mes de este tipo de tos, ¿ya? Y no había empezado con un resfrío ni con una rinitis. Hice todo para descartar rinitis, rinosinusitis inflamatoria, bacteriana, postviral, que llamamos, alérgica. Hice todo para descartar reflujo, ¿no? Hice todo para descartar asma, espirometría, picometría de 2 semanas. Se había hecho tratamiento de tipo, está compartiendo, ¿verdad? Chicos, cualquier cosa me paran, ¿ya? Se había hecho Está en la diapositiva 9, doctor, está bien. donde está un monigote, ¿no ve? Hay un monigote después del video, sí, que dice micrófono y grabadora, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, imagínense, y había investigado
algo que hay que tener mucho cuidado, que es el rebrote de coqueluche, es decir, la tosferina, la bordetella pertussis y parapertussis, ¿ya? Y, o sea, normalmente funciona cuando le das macrólidos o derivados, digamos, de la tetraciclina o quinolonas, generalmente macrólidos, y recibió macrólidos, no había ningún dato de que tenga infección, placa de tórax, tomografía de tórax normal, ¿me entiende? Llegué a hacerle en ese momento broncoscopía, que a veces te tienes que hacerlo porque encuentras pólipos en la tráquea, inadvertidos en la tomografía, etcétera, y no había nada. Llegamos a la conclusión, por último, que podía ser una tos psicógena, y hablamos con médico, psicólogo y psiquiatra, ¿ya? Y aparentemente por ese lado venía. Imagínense ustedes cómo uno tiene que ir descartando cosas para llegar a el diagnóstico de tos psicógena, que es el último. Pero hay que ver ese contexto también, por si acaso. Y hay cuestionarios de la intensidad de la tos de Leicester, hay pruebas de, digamos, repetibilidad o de desafío de la intensidad de la tos con nebulizaciones de concentraciones crecientes de este estimulante derivado de el ají, que es la capsaicina, ¿ya? Que se va nebulizando y se va viendo, digamos, la intensidad de la tos, hasta cuánto puede llegar a tener, o lo clásico, ¿no? La escala visual analógica de 1 al 100, cuánto te sientes hoy sin tos, y con la tos más fuerte que tuviste, e inclusive llegan a registrarse, y hay estudios, pero no es el caso, ¿no? De saber cuál es la intensidad de la tos, a qué hora se presenta la tos, etc. Entonces, como no es el caso, pues vamos a dejar de... ahora voy a pasar a esto. Ya. Entonces, los fallos, los pitfalls que se llama, es decir, las equivocaciones, las pifiadas del manejo de la tos crónica, siempre va a ser el diagnóstico incorrecto. Yo voy a poner una cosa al final. Es decir, no reconocer las múltiples causas de tos, pero sobre todo estas tres primeras que acabo de decir que le voy a preguntar en el examen. La pérdida de objetividad de asma, por ejemplo, la tos sin sibilancias puede ser asma, chicos. Y si la espirometría es normal, hay que hacer desafío ya con metacolina. Metacolina me traje de Chile una, pero nadie lo pide, ¿no? Es decir, la hiperreactividad bronquial, por lo menos estar atentos a eso, o darle un peak flow meter, ya vamos a ver qué es, y monitorizar el pico flujo durante 2 semanas a ver si hay una variabilidad de más del 20% que nos haga pensar en asma, ¿no? ¿Por qué? Porque para todos piensan que el asma es la crisis de asma, y no es así. El asma se presenta a veces con tos, y lo que es peor, el reflujo igual. El reflujo no necesita regurgitar el paciente, vomitar, ¿ya? Ni sentir la clásica pirosis, ¿no? Hay un 40% de manifestaciones extradigestivas que cursan con tos crónica, con asma y otras manifestaciones que hablaremos en su momento. Es decir, entonces a veces se hacen terapias prolongadas, agresivas, y cuando te llegan antes a ti, que pueden, digamos, estar manipulando o, digamos, haciendo difícil el diagnóstico, o que el paciente no esté usando sus medicamentos para el asma, o que sea una tos postviral por reflujo, etcétera, lo que les estaba diciendo. Y estas cosas a veces tienes que tener un tiempo de resolución que tienes que hablar con tu paciente, que va a ir cediendo de a poco. Hablar de tos crónica es hablar de varias semanas de simposios, pero les estoy dando algunas cosas claves. Y hay que ver también esto de la tos psicógena, ¿ok? Y siempre el impacto que significa en la calidad de vida. Recién me enteré que un paciente que tenía rinitis alérgica, al estar estornudando y asma, sobre todo al estornudar, tuvo un mareo, una pequeña lipotimia, y se chocó. Se chocó, ¿y qué creen? Falleció. Imagínense hasta qué punto puede llegar un ataque de rinitis, por ejemplo. Entonces, ahora voy a dejar de presentar esto y me dicen si ¿se ve? ¿Se ve, no? Bueno, ahí tengo un hombre tosiendo, ¿no? Tusiólogos. Y yo pregunto, ¿los neumólogos somos tusiólogos? Sí, no deberíamos, con tos agudas y subagudas, debería todo médico abordar esta situación correctamente. ¿Con antitusivos? No. Con diagnóstico de rhinosinusitis, que se podrá ver que se maneja, con diagnóstico de asma oculto o reflujo, que son tres groseras causas en el mundo de
neumonía, o digo de tos crónica. Si ustedes me dicen, tienen clases de algo, me paran nomás, no hay problema, no se han pasado tarde. Quiero pasar a mostrar un video de una tos de coqueluche. Y me dicen, si se está pasando, por favor, yo continúo. Lo que nosotros hacemos, lo que hace la doctora y la Secretaría de Salud, es atención preventiva. Es lo que se le llama salud comunitaria, salud pública, prevenir enfermedades. Y a veces es más barato eso que tener alimentos o algunas personas. Yo platico con eso, sí quiero que ustedes también vean esta situación. ¿Alguna duda de lo que hemos dicho? ¿Alguna duda de por qué cuando le estoy explicando que nos permiten hacer estos estudios, tomarle las listas y dejar los medicamentos, porque es importante para ustedes y también para su vida? ¿Dudas? Perfecto. Y esperemos que los niños salgan lo más pronto posible aquí, que se les entregue. Bueno, chicos, es bastante gráfico, creo que no se necesita mucha explicación de la tos de los 100 días, así se llama, a la verdadera bordetela, ya pertusis, y que lamentablemente por la pandemia y por el lavado cerebral de los que meten miedo a las vacunas, la gente ha dejado de vacunarse, porque los centros de salud nos hemos dedicado a otras cosas, sobre todo al COVID, y no se han desatendido, son patologías desatendidas y ha habido un rebrote en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que estar atento a eso e inclusive ya van a ver ustedes que en el adulto se puede revacunar si es que está vacunado porque la inmunidad podría disminuir. Ya hablaremos después. Otro síntoma, caballeros, es la expectoración, o también llamado, y aunque no lo crean, es puto. ¿Tiene usted puto? Es una forma de reírme a veces, empezamos a reír y todo, pero es una palabra médica que significa la expectoración, que se define por la eliminación de secreciones en la vía aérea, donde normalmente vamos limpiando y aclarando, ¿no? Con una flemita que no los tragamos. Inadvertidamente, eso es el clearance mucociliar. Pero si eso empieza a hacerse notorio y empiezas a expectorar, significa que está produciendo tus glándulas submucosas bronquiales de todo el árbol traqueobronquial impresionante que tenemos, más de 100 mililitros por día, si es que lo cuantificásemos, y se hace, entre comillas, patológico, y puede ser el aspecto mucoide, ceroso, purulento, mucopurulento, o hemoptoico, como ven ustedes en este gráfico. Espero que se esté viendo, cualquier cosa me para. Y hay que diferenciar esto, que generalmente es de bronquitis aguda o crónica, ¿ok? Hay que diferenciar de la vómica, que es una expectoración súbita, ¿ya? Generalmente con cambios de posición del árbol traqueobronquial, generalmente con más de 300 ml en una sola bocanada. Esa es la vómica y es característica del absceso pulmonar o quiste hidatídico roto. Cuando hablamos de broncorrea, es la expectoración mucopurulenta habitualmente, que es más de 100 ml por día abundante, que se da en dos cosas, en dos patologías. Y esto también suele ser pregunta de examen, en las bronquiectasias, dilataciones bronquiales, y en un tipo especial de carcinoma, ¿no? Carcinoma, antes se llamaba variedad bronquioalveolar, ahora es el adenocarcinoma, ¿ya? Mucosecretor, que ya lo veremos después, bueno, lo hablaremos con el doctor Alfaro. Entonces, siempre tener en cuenta todas estas. Miren ustedes esto que se ve acá, pero que se esté viendo, vemos, parece, qué sé yo, un globo pinchado. Y ahí abajo tenemos en la bandeja de un cirujano dos quistes. ¿Qué se llama esto? Bueno, acá teníamos una imagen de una masa redondeada, un aumento de densidad, en realidad son dos en base pulmonar derecha, ¿ya? Y este paciente viene de Tupiza y este paciente tiene
tos. Y viene de ahí, viene con estas imágenes con tos, nada más tos seca. De pronto, después presenta vómica. Y aparece esta imagen con esta imagen que era densa, se vuelve aérea, ¿ya? Y hay otra imagen en su interior. Obviamente, esto más la procedencia, más las imágenes que debería ser complementada con una tomografía, más una prueba serológica, ya el Western Blot, para detectar justamente el Echinococcus granulosus, confirma que esta es sombra, esta masa, este es un quiste que tendría que ser, después de inducir la terapia, ser operado, y así se ve. Bueno, aquí tenemos lo que es la vómica, perdón, no se está viendo, cualquier cosa me para, a veces me entusiasmo, y se ve la cantidad, esto es de un paciente, de secreciones súbitas. Eso es una vómica. ¿Y qué es la hemoptisis? La hemoptisis es la emisión por la boca de sangre, ¿no? Sangre que puede ser viva, roja, rutilante, o puede ser, digamos, mucosa con estrías, o sea, es variable. Entonces hablamos de hemoptoicos versus hemoptisis. Es difícil. Muchas veces cuando el paciente no nos da datos, es difícil. Pero es más difícil cuando el doctor está apurado, cuando no le da bola a los síntomas. Pero cuando tiene capacidad investigativa, uno pregunta, ¿no? ¿Ha precedido de tos? ¿Tiene enfermedades respiratorias previas? ¿Ha venido con náuseas o vómitos? ¿Para qué? Para diferenciar, ya vamos a ver, de la hematemesis. Y uno debería tratar de cuantificar en su paciente cuánto ha botado. ¿Has botado medio vaso? 150 ml, leve. ¿Has botado hasta un vaso? 400 ml, moderada. Más de un vaso, más de 400 ml. Así es un poco arbitraria esta definición, pero es la más convencional, es masiva. Pero actualmente, más que el volumen, es el estado del paciente previo, si tiene enfermedades cardiorrespiratorias previas. No es lo mismo tener una hemoptisis, digamos, masiva en un hombre joven con un pulmón normal, que tener una hemoptisis leve de 150 ml por día en un paciente que tiene POC o secuelas de tuberculosis con bronquiectasis. Esa puede llamarse hemoptisis amenazante de la vida porque tiene una reserva cardiorrespiratoria disminuida. Entonces, esos son conceptos a tener en cuenta. ¿Por qué muere el paciente con hemoptisis? El paciente con hemoptisis muere por esto que ustedes están viendo en este corte de anatomía patológica, por asfixia, por un coágulo que ha obstruido el bronquio fuente derecho y la tráquea. Bueno, que el bronquio fuente derecho, maravilloso, lo tapa. Tenemos el izquierdo, si es que no se ha broncoaspirado sangre. Pero basta que hayan, escuchen bien, 100 cc acá o menos de un coágulo organizado aquí en la tráquea, es como es una asfixia súbita, y los he visto, lamentablemente, morir. Entonces, la causa de muerte de los pacientes con hemoptisis masiva no es el choque hipovolémico, es la asfixia. Entonces, eso es importante saberlo, y les voy a mostrar qué deberíamos hacer ante una hemoptisis. ¿Qué deberíamos hacer? Toda la evaluación, y vamos a ver algo acá que es importante en una broncoscopía. Estamos viendo la tráquea, hay restos hemáticos por ahí, medio difusos, voy viendo, estoy llegando a la tráquea media, carina, y ahí veo a mi derecha el origen del sangrado. ¿De dónde está viniendo el sangrado si es que no tengo una traducción radiográfica? Del bronquio fuente derecho. Me entro al bronquio fuente derecho, ¿ya? Y voy a checar a ver qué hay. Estoy viendo, me está tosiendo el paciente, y ahí al fondo estoy viendo una lesión de aspecto tumoral que está ocluyendo la luz del bronquio, bueno, en realidad es el bronquio intermediario, y también está estenosado el lóbulo inferior y hacia arriba el bronquio intermedio. Entonces, esto es una neoplasia como causa de la hemoptisis, en este caso, que era masiva. Ya, entonces, ¿qué debo hacer primero? Tengo que hacer la investigación y discriminación si se trata de hemoptisis o hematemesis. Antecedentes. ¿Tienes enfermedades respiratorias previas o digestivas? Preguntar al familiar, ¿qué pasa hoy en día? No merecen confianza según haya alguien que cuide a su papá, a su mamá, a su tío, o a alguien, ¿no? O este paciente no siempre te dice las cosas.
¿Por qué? Por muchos motivos está angustiado, etc. Depende mucho de cómo investigues. Pródromos, tos, náuseas y vómitos en hematemesis. Aspecto, esto es importante, es rojo rutilante en la hemoptisis y es oscuro, tipo porráceo en la hematemesis. No siempre es rojo. El pH, aquí hay una cosa, un tip que les paso ahorita. Ustedes tienen que tener emergencias siempre tiritas reactivas, ¿no? Esto lo teníamos claro en hospitales respiratorios. ¿Para qué? Te trae el paciente un pocillo, no, esto estoy botando, doctor. Entonces tú agarras lo que te mostró el paciente y haces una sumersión, sopas un poquito la tira reactiva que utilizas para el pH de orina, y si sale alcalino es respiratorio, si sale ácido es pues digestivo. Y hay que ver también, en algún caso, a veces, en la tinción de Gram, si se ven macrófagos alveolares, pero eso ya forma parte de otro proceso. Otro síntoma, la disnea. Doctor, perdón, doctor. Tenemos otra clase, doctor, a las 8. Chicos, mañana voy a estar tempranito, ya van a disculpar. Entonces yo te pido, querida, pasame un link para hacer lo mismo que hemos hecho ahora, ¿ya? Muchas gracias. Perdón, doctor. Perdón, doctor, ¿me podría repetir? No le escuché bien. Si me puedes pasar mañana un link para reunirnos por Meet, así como ahora. O yo lo puedo hacer por Meet, ya más o menos, no sé si lo voy a hacer igual ahora, creo que ya más o menos le salgo, Doctor, lo vuelvo a... ¿usted se encuentra en la Caja Nacional o en el Hospital Setón en este horario al dar las clases, doctor? No, ahorita me encuentro en mi consultorio, doctorita. Si me pasa la ubicación de su consultorio, doctor, el día de mañana yo puedo pasar a ayudarle y también para que las siguientes clases así sea más sencillo para Sí, usted. te agradezco mucho. Sí, necesito chanchullo. Está bien, Gracias. doctor, entonces mañana lo Nos vemos veo y le mañana, ayudo. ¿no? Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Muchas gracias. Claro, gracias. Chao. Buenas. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Sí, chao, hasta luego.